En nombre del Consejo de Administración y el Comité de Bienestar y Deportes, les damos la bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos en esta, la primera sesión del taller Con Raíces Tengo Alas. Para mí es un gusto presentar a nuestro coach invitado. Él ya nos había acompañado en diferentes temas o actividades del año pasado, pero de todas maneras quiero hacer un pequeño resumen de su hoja de vida. Osvaldo Chávez Recinque es un coach empresarial y de vida, entrenador transformacional, constelador familiar, especialista en configuración familiar, coaching y pedagogía familiar sistemática, facilitador de programas de liderazgo, ha desarrollado procesos para hacer equipos de trabajo, grupos familiares, instituciones de rehabilitación, equipos deportivos y consultas personales a nivel nacional e internacional. Es un coach empresarial y de vida, entrenador de procesos vivenciales en academias de entrenadores cumbres, pedagogía familiar, sistemática, constelaciones familiares en el Instituto de Hellinger, sanación pública, organización, reingeniería del ser, programación neurolingüística en la Escuela Superior PNL y otros. Para mí es un gusto darte la bienvenida, Osvaldo, nuevamente a la cooperativa SOMEC, a las actividades organizadas por el Comité de Bienestar. Espero sea de su total agrado. Le solicito mantener los micrófonos apagados para poder escuchar claramente a nuestro coach. Y si hay preguntas, con muchísimo gusto por el chat de esta reunión o por el grupo de WhatsApp creado para estas sesiones. Bienvenido, Osvaldo. Hola Julie, hola comunidad SOMEC, muchas gracias por abrirme la posibilidad de compartir con ustedes este espacio que espero que sea muy significativo y que sea de gran valor para nosotros, pero también para nuestras familias, para todos nuestros sistemas. Más allá de la presentación que hizo Julie, soy un padre de 2 hijos a los que amo con todo mi corazón y abuelo de 3 lindas nenas que, que, que me traen un nuevo espacio de vida, un nuevo soplo de vida. Entonces, ese soy yo. Y vamos a hablar un poco sobre la pedagogía sistémica. ¿Qué es eso de la pedagogía familiar sistémica? De tal manera que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, como nos lo comentó Julie, por el chat, yo voy a tener permanentemente el chat aquí abierto y los voy a estar leyendo y vamos a, a resolver esas inquietudes que tengamos y vamos a hacer una conversación de, de esto que en muchos espacios es conocido como, como las constelaciones familiares. En mi caso puntual, hemos hecho un trabajo con algunas personas y nosotros decidimos llamarlo pedagogía familiar sistémica, porque la pedagogía familiar sistémica es traer toda esa metodología que venía de las constelaciones familiares a unos entornos de auditorio, de salón, donde las personas puedan entender fácilmente y tener una mirada más cercana con todos estos procesos que son las constelaciones familiares. El término de constelaciones familiares en muchas ocasiones las personas dicen, eso es esotérico, ustedes van a mirar hacia las estrellas y genera un poco de confusión. El término pedagogía familiar sistémica nos aterriza un poco más con cuál es el propósito de esta metodología, que es traer una enseñanza sobre el sistema familiar al que pertenecemos cada uno y cómo ese sistema es fundamental para el desarrollo de la vida. Entonces, entremos en materia.
La pedagogía familiar sistémica tiene su base fundamental en algo que se llaman los órdenes del amor, como las fuerzas del amor. Esas órdenes, esos órdenes del amor son tres. El primero es el derecho a pertenecer. El derecho a pertenecer a un sistema. En este caso, vamos a hablar del sistema familiar. Entonces, indiferentemente de la orientación sexual, del pensamiento político, de las creencias, no hay excusas para que alguien deje de pertenecer a su familia. La siguiente ley es la prioridad por los anteriores. Ya. ¿Y qué es la prioridad? La prioridad por los anteriores, orden. Y ese orden o esa prioridad por los anteriores nos dice que el que llega se hace primero, como en una filita. Entonces, yo me voy formando en esa fila. Y cuando yo hago una fila en un banco o para alguna diligencia, lo que menos espero es que el que llegue de último se haga adelante, porque eso genera ¿qué? ¿Qué genera cuando alguien se salta el lugar? Cuando alguien se salta el lugar, ¿qué pasa? Desorden, caos. Desorden, caos, y el que está adelante se pone feliz, ¿o qué pasa? Bravo. Se enoja, se siente irrespetado. Pero ¿por qué me van a pasar por encima mío? ¿Por qué no van a respetar mi tiempo? Es que yo llegué primero. Lo mismo, igualito pasa en el sistema familiar. Cuando, cuando no respetamos a nuestros ancestros, cuando no los miramos con dignidad y en muchas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta, eso genera desórdenes. Y el otro orden se llama equilibrio entre el dar y el tomar. Ese tiene una pequeña variante que ya a medida que vayamos entrando en el tema, vamos a ir aclarando. El creador de toda esta metodología es el señor Bert Hellinger, que falleció recientemente, hace 2 años. Falleció Hellinger a una edad muy avanzada. Él tenía, creo que 98 años. Hellinger es un filósofo, estuvo vinculado a una orden religiosa y con esa, de los jesuitas, y con esta orden religiosa viajó a África como misionero. Cuando él estuvo en África, descubrió un modo diferente de relacionarse que tenían estas tribus a como lo hacían en Occidente, especialmente de donde él venía, de Alemania. Hellinger descubrió que allí tenían una mirada respetuosa, no solamente hacia el ser humano, sino también hacia sus ancestros y cómo ellos se respaldaban y tomaban fuerza de los que ya habían partido o de esos que eran mayores y que estaban ahí observándolos con una mirada silenciosa, generosa, sin siquiera saber que estaban allí. Hellinger dijo, bueno, aquí está sucediendo algo muy curioso. ¿Por qué? Mientras que en Europa, cuando alguien se equivoca, lo juzgan, lo condenan y sufre un castigo, aquí pasa algo diferente. Aquí la tribu lo arropa. Si alguien en la tribu se equivocaba, ellos tenían un ritual en el cual esta persona era rodeado por sus vecinos, por sus pares, por sus iguales, y afuera de ellos se hacía un anillo con los más viejos, con los más sabios. Y ese hombre que se había equivocado estaba allí en el centro y de pronto llegaba alguien y le decía, te miro con respeto porque en alguna ocasión que yo necesite tu ayuda, tú me la brindaste. Pasaba a otro y le decía, tú me apoyaste con los cultivos. Otro le decía, tú me ayudaste a, a levantar mi casa, tú me ayudaste a cuando mi hijo estuvo enfermo,
Entonces, este grupo lo contenía y le daba fuerza. Entonces Hellinger dijo, bueno, aquí hay una manera diferente de hacer las cosas. Hellinger desarrollaba terapias, trabajaba desde la psicología y desde la psiquiatría con muchas personas, pero durante la Segunda Guerra Mundial, él estuvo inmerso en esta cultura Zulu de África. Cuando él regresó a Alemania, ¿ustedes qué creen que encontró? ¿Cuál fue el panorama que Bert Hellinger encontró en Alemania? Postguerra. ¿Qué creen que encontró Hellinger? Destrucción. Destrucción. ¿Qué más? Pánico, miedo. Pánico, Hambre. miedo, hambre, Pobreza. pobreza. Muy bien. ¿Y qué se había? Conflicto, nos dice Cristina. ¿Y qué más se había destruido? O sea, ¿qué estaba destruido? Las familias. Emocionalmente. Las familias, emocionalmente. Sí, los edificios es lo primero que vemos. Los edificios, la infraestructura. Pero también se había destruido la familia. Hellinger encontró viudas y huérfanos. Viudas y huérfanos. Todo el tejido social estaba tremendamente lastimado. La pasta que está ahí, ¿no se va a gastar o ¿La qué? pasta? Ay, La pasta, vamos a iniciar esta conversación para que no nos enteremos de la pasta. Bueno, muy bien. Entonces, el tejido social estaba lastimado. Y Hellinger buscaba una metodología que le permitiera trabajar con esta cantidad de personas huérfanas, con todos estos viudas y con algo que no tiene nombre. Porque si tú pierdes a tu pareja, eres viudo. Si tú pierdes a tu hijo, no, si tú pierdes a tus padres, eres huérfano. Pero si pierdes a tu hijo, ¿cómo se llama eso? Si alguien pierde a su hijo, no tiene nombre, ¿verdad? No tiene nombre porque se supone que no es el orden. Y Hellinger dijo, bueno, ¿cómo comienzo yo a intervenir con todas estas personas? Y comenzó a trabajar con algo que él llamó los movimientos sistémicos. Es básicamente un psicodrama en el cual las personas se paran en un espacio y dejan que el inconsciente familiar, el campo mórfico de la familia, se active y se desarrollen ciertos movimientos. Posteriormente a esto, Hellinger hacía unas correcciones en esos movimientos para generar una nueva comprensión de los eventos. Yo sé que no es tan fácil lo que te estoy diciendo y puede sonar hasta un poco confuso, pero a medida que avancemos vamos a entender qué es esto de los movimientos sistémicos. Porque Hellinger siguió trabajando con esta metodología porque era una intervención que él podía desarrollar en plazos más breves y podía acoger a una comunidad mucho más grande. Y él necesitaba algo que fuera contundente, que fuera eficaz, que fuera preciso, conciso y macizo. Por eso, esta mirada le permitió a él trabajar la terapia sistémica y desde allí crear su metodología. Aquí a ver qué nos dice. Es el creador de las constelaciones familiares. De su trabajo con análisis transaccionales trae una visión multigeneracional en el acercamiento de los problemas y eso lo lleva a la terapia sistémica. Al profundizar descubre los sistemas de compensación que utilizan los sistemas familiares y el desarrollo que él llamó órdenes del amor. Y finalmente, cuando esto se tradujo al castellano, fue llamado como constelaciones familiares. La traducción más literal sería configuración familiar. Cuando yo atiendo una cita, entonces yo digo, vamos a hacer una configuración familiar.
¿Cómo está configurado? ¿Cómo está estructurado en mi inconsciente familiar? Ese orden, ese sistema familiar. ¿Ok? Entonces, de allí surgen los órdenes del amor de las constelaciones sistémicas, creadas fundamentalmente por Bergelinger y después respaldada por muchos otros teóricos. El primer orden es el derecho a pertenecer. Ya habíamos hablado un poquito. Entonces, aquí nos dice, la familia tiene una memoria y todos sus miembros, ya sea por vínculo sanguíneo o por haber tenido una fuerte influencia, influyen en el desarrollo de ese sistema. Este principio nos habla de la necesidad de reconocer, de respetar todo lo que fue. Esto es bien importante. Reconocer, respetar todo lo que fue. Es y será, y de atender especialmente las personas excluidas. Entonces, aquí nos dicen todos, absolutamente todos los de tu familia tienen un lugar. Los vivos y los muertos. Los conocidos y los desconocidos. Ay, pero Osvaldo, yo no conocí a mi abuela. Es parte de tu sistema. Pero es que del abuelo Pepito nunca se habla. Es de tu familia. Pero es que está muerto. Es de tu familia. Entonces, eso es prioritario. Cuando este derecho a pertenecer no se cumple, pues estamos hablando de la exclusión. El orden es la pertenencia y el desorden es la exclusión. Siguiente orden del amor, la prioridad por los anteriores. Cada miembro en el transcurso de su vida tiene las mismas posibilidades de desarrollarse. Un conflicto familiar debe ser tratado teniendo en cuenta quiénes son los anteriores y quiénes son los posteriores, cuál es la función de cada uno y el tipo de relación entre sus miembros. Aquí lo que ya hablamos de la filita, pero a veces esa filita se rompe cuando los adultos les damos el poder o la jerarquía a los niños o a los menores para que ellos tomen decisiones, para que ellos se vuelvan en pequeños príncipes tiranos en muchas ocasiones, o cuando los jóvenes, por haber tenido un desarrollo intelectual, académico, profesional, financiero, mayor al de sus padres, se creen con mayor autoridad que sus padres y se sienten con el derecho y la autoridad de decirles qué, cómo, cuándo. Entonces, ahí se está rompiendo el orden. Y la siguiente ley nos habla del equilibrio entre el dar y el tomar. El dar y el tomar es el equilibrio adulto. Aquí en la imagen tenemos un equilibrio entre los padres, en este caso la madre y el hijo. En esta ilustración, el equilibrio ya no es dar y tomar, es dar y recibir, porque este que es más pequeño recibe. El equilibrio entre el dar y el tomar se hace entre adultos. Ya vamos a hablar de eso. Cuando un miembro da demasiado, o al contrario, cuando alguien toma lo que no le corresponde, esto genera un desequilibrio que puede tener consecuencias en toda la red familiar. La relación entre padres e hijos, esta es una excepción porque los hijos nunca podrán devolver a sus padres el regalo de la vida. Lo único que pueden hacer es tomar su vida y hacer algo valioso con esa vida. Entonces, avancemos un poquito y pongámonos en materia. La vida nos viene dada de lejos. La vida nos viene dada de lejos. ¿Qué les dice a ustedes esa frase? Y estas foticos ahí que sepias. ¿Qué les dice a ustedes esta diapositiva? La vida nos viene dada de lejos. La vida nos viene dada de lejos. Los genes. Los genes que abuelos. Los genes de los abuelos. Delia nos dice que viene de los ancestros. Aquí dice Cristina
que es una herencia. Y Patricia dice la carga genética. Ok. Más allá Sí. de la carga genética, hay otra carga que se llama la carga epigenética. Viene de generación en generación. La carga genética es esa herencia que me viene dada de mis ancestros, entonces de donde yo tomo mi talla, mi condición física, el color de mis ojos. Si ustedes miran una foto en las que yo estoy con mis hermanos, probablemente me puedes confundir con alguno de mis hermanos y puedes decir, este es Osvaldo, no, es este, porque ahí hay una colección de calvitos todos parecidos y no necesariamente, y eso pues bajó por la genética, pero también bajaron algunos temas por la epigenética. Epi quiere decir sobre la genética, maneras de ser, temas por resolver. Eso también lo vamos a ver un poquito más allá. Pero la vida me viene dada de lejos. Es que en muchas ocasiones yo olvido que yo estoy aquí gracias a que mi papá y mi mamá un día se juntaron, sin importar la historia, sin importar la experiencia. Un hombre y una mujer en un momento se juntaron. Y en ese momento que ellos se juntaron, ahí se creó el milagro de la vida y fue donde yo nací. En pedagogía familiar sistémica solemos hacer una pregunta y esa pregunta es, ¿en dónde comenzó todo para ti? ¿En dónde comenzó todo para ti? Entonces, un día hice esta pregunta a un joven, ¿en dónde comenzó todo para ti? Y dijo, no, en una panadería. ¿En una panadería? ¿Por qué? Ah, porque un día mi mamá entró a la panadería y mi papá se estaba tomando ahí un juguito y ahí fue el flechazo, ahí empezó todo para mí. Entonces, más o menos, esa es la visión, ¿no? Ahí empezó todo para mí. Pero cuando ese hombre y esa mujer se juntan, ¿qué pasa? No se están juntando solamente un hombre y una mujer, se están juntando dos sistemas, el sistema familiar de esta mujer y el sistema familiar de este hombre con todos sus ancestros. Eso quiere decir que detrás de cada uno de nosotros, absolutamente de todos los seres humanos, hay dos seres humanos, papá y mamá. Que yo no lo conocí, hay dos seres humanos, papá y mamá. Que yo soy un niño probeta, un óvulo y un espermatozoide, papá y mamá. Detrás de cada uno de nosotros hay dos seres humanos. Que mi mamá, que yo nací víctima de un abuso sexual, entonces no tengo papá. Un hombre y una mujer. Sin importar la historia, sin importar la historia. Siempre detrás de cada uno de nosotros hay un papá, una mamá. Rama paterna, rama materna. Y detrás de cada uno de ellos, por supuesto, también hay dos. Entonces allí comienza una progresión, porque yo estoy aquí, pero detrás tengo dos, pero detrás tengo cuatro, pero detrás vienen 8, detrás de ellos vienen 16, después vienen 32, después 64, después 128, después 256. Y esta progresión se abre hacia el infinito. Y donde un solo ser humano, uno de ellos faltara, uno de ellos no estuviera, ¿qué pasa? Donde uno solo en ese infinito que yo miro hacia atrás, donde solamente uno de ellos falle, donde uno solo de ellos no esté, ¿qué pasa? Uno de miles. ¿Qué pasa? Si sacamos a uno, imagínense que dibujamos ese triangulito. Voy a buscar una imagen que hice para la próxima conferencia y hacemos esta diapositiva. ¿Qué pasa si solamente uno de ellos no está? Se rompe el sistema y hay exclusión. Si uno de ellos no estuviera, se rompe el sistema y yo no existiría, porque necesito que cada una de esas parejas que me antecedieron hubieran estado relacionadas para que yo esté aquí en la vida. Por eso, cuando yo miro hacia lo lejos en mis ancestros, me digo a mí mismo, la vida me viene dada
de lejos. Y tuvieron que juntarse muchísimos seres humanos para que yo esté en este lugar. Y si solamente uno de ellos no está, el sistema se rompe y yo no tendría el privilegio de la vida. Por eso comienza la exclusión, como nos dice Kata. Bien, si se rompe este sistema, comienza la exclusión, porque entonces yo digo, yo tengo papá, yo tengo mamá, pero mis abuelos no cuentan. O en muchos casos, mi familia es la familia de mi mamá. La familia de mi papá, esa familia no cuenta. Entonces, cuando decimos esa familia, estamos poniendo un límite, estamos poniendo una barrera y estamos haciendo que esa persona no cuente en nuestro sistema. Por eso decimos que la vida nos viene dada de lejos. La vida nos viene dada de lejos. Y en muchas ocasiones, ¿qué vemos? Que los seres humanos andamos por la vida y nos sentimos sin respaldo, sin fuerza para tomar acciones. Sentimos que se derrumba el mundo, que nos hace falta fuerza para soportar una situación, una quiebra económica, la muerte de un ser querido, la traición de quien te amaba, de tu pareja, y entonces no tengo fuerza para la vida. Y se nos olvida que tenemos todo ese respaldo que nos viene dado de lejos, todo ese respaldo de todos esos seres que nos dejaron su huella genética y epigenética para que hagamos algo valioso con la vida. Entonces, cuando decimos que la vida nos viene dada de lejos, estamos diciendo tenemos fuerza y tenemos respaldo para emprender en la vida, y avanzar en la vida con certeza, con fuerza. Bueno, muy bien, avancemos aquí un poquito. Aquí vemos una constelación y vemos cómo se relacionan algunas estrellas, algunos cuerpos celestes, aquí se están relacionando y forman figuras. Precisamente por esta asociación, por esta metáfora, fue que decidieron llamar en castellano a la terapia sistémica constelaciones familiares, porque todos hacemos parte de un mismo firmamento, de este mismo paisaje celeste, todos hacemos parte. Entonces, todos somos humanidad y se nos olvida que todos somos humanidad. ¿Por qué? Porque nos volvemos radicales con nuestras creencias, con la forma como yo veo la vida, y entonces nos comenzamos a separar entre los seres humanos, los buenos y los malos, los blancos y los negros, los ricos y los pobres, los verdes, los azules, los liberales, los conservadores. Y finalmente, eso va creando una división en el sistema de la humanidad. Entonces, se comienza a fracturar todo ese entramado que existe o que debe existir entre la humanidad. Y finalmente, optamos por sentirnos como seres individuales cuando vivimos interconectados con muchos otros seres humanos, pero se nos olvida que la vida nos viene dada de lejos y que entre más atrás, como la expansión se abre y es tan extensa, y hace millones de años la población era mucho más chica, ¿adivina qué? ¿Qué creen que pasa? Si el sistema del que venimos nosotros se expande hacia el infinito en el pasado
y en ese tiempo la humanidad era mucho más pequeña. ¿Qué creen que pasa? ¿A qué conclusión podemos llegar con eso? ¿Los leo o los escucho? ¿A qué conclusión podemos llegar? Cristina, muchas gracias. Un origen común. Un origen común. Allá atrás, bien atrás, en algún lugar, mis raíces se entrecruzaron con tus raíces. Hay una teoría genética, se llama las 7 Evas. A ver, me corché yo mismo. Es una teoría que habla sobre el origen genético, y ese origen genético nos habla de la herencia genética, pero nos habla que esa herencia genética mitocondrial quiere decir que esa herencia genética también no viene solamente en el núcleo de la célula, sino también en las mitocondrias. Y esas mitocondrias se pueden rastrear hacia el pasado sin freno. Tú puedes ir hacia atrás en la historia e indagar cuál es tu origen genético mitocondrial, y hay 7 ramas de las cuales nos originamos toda la humanidad, los 9.000 millones, casi 9.000 millones de seres humanos que existimos actualmente, venimos de 7 orígenes celulares mitocondriales que se llaman las 7 Evas. Y haciendo un experimento en una universidad, ingresaron a algunas personas que estaban en la universidad y les hicieron esta prueba de ADN mitocondrial, y se dieron cuenta que habían bueno, todos debíamos venir de esos 7 orígenes, pero la sorpresa fue cuando yo, rubio, alto, de ojos azules, y moreno, alto, acuerpado, venimos del mismo origen genético. Allí hubo un impacto muy fuerte, porque acuérdense, cuando estábamos hablando de Hellinger, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La raza aria, imponerse por encima del otro. Pero cuando vamos un poquito más a la ciencia y se logra evidenciar con teorías no, con evidencia científica, que venimos de un origen común. Y finalmente, todos somos humanidad. Todos somos humanidad. ¿Y qué pasa? Cuando dejamos de vernos como humanidad, muchos seres humanos se defraudan del mundo, se defraudan de la humanidad. Y probablemente tú lo has visto en las redes sociales, o probablemente a ti te pasa, que dicen: yo no confío en los seres humanos, para eso tengo a mi perro, para eso tengo a mi gato. Y yo tengo mi gatita y la amo, pero tengo claro que debo mirar con estos ojos de humanidad a todos los seres humanos, incluso a aquellos que me cuestan, incluso a aquellos con los que no estoy de acuerdo, incluso a aquellos que traen alguna enseñanza y algún aprendizaje para mi vida. Pero en ocasiones se nos olvida eso, que somos humanidad. Aquí veo los comentarios. Si quieres hacer algún comentario, está abierto el chat. Entonces, vámonos un poquito a esto de los sistemas. Entonces, cuando hablamos de pedagogía familiar sistémica, hablamos precisamente de los sistemas. A los sistemas a los cuales yo pertenezco. El primer sistema al que yo pertenezco es a mi familia, a mi familia. Entonces, yo nazco en un hogar de un papá y de una mamá. Algunos de nosotros tenemos hermanos, algunos como yo tenemos muchos hermanos, y a eso le llamo familia. Luego, cuando yo soy adulto, me relaciono con otro ser humano, creo mi propio sistema familiar. Así como pertenezco al sistema de mi familia, pertenezco a un sistema educativo,
pertenezco a un sistema de país, soy colombiano, este es mi sistema, todos los colombianos es mi sistema, pertenezco, cuando nazco, entonces me dicen, tú eres católico, entonces yo pertenezco a un sistema católico y luego cuando estoy grande decido si me gusta, si no me gusta, si sigo, si no sigo. Algunos pertenecen a un sistema político, perteneces a un sistema deportivo y todos esos sistemas son importantes para el desarrollo humano. El cuerpo humano tiene diferentes sistemas. Aquí está el sistema nervioso, el sistema reproductor, el sistema linfático, el sistema hormonal, el sistema respiratorio, el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema urinario. Pero, ¿qué pasa con todos estos sistemas? ¿Qué pasa con todos estos sistemas que individualmente no funcionan? Individualmente no funcionan. Tengo que entrelazarlos, tengo que combinarlos, tengo que unirlos todos para hacer que ese cuerpo humano funcione. E igual pasa con los sistemas. En muchas ocasiones, en el sistema familiar, uno de nosotros, bueno, yo voy a representar, me voy a ir aquí por el que está en el centro. Yo soy el sistema óseo y mi madre es el respiratorio y mi padre es el muscular. Pero también vienen los hermanos, vienen los abuelos, vienen los tíos. Y si digo, pero ¿saben qué? Lo que pasa es que mi tío ya no me gusta. Entonces voy a sacar a este tío que se llama sistema hormonal. Fuera sistema hormonal. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi sistema? Se altera. No funciona bien. Se alteran, no funciona bien. Y entonces yo digo, estoy muy enojado con mi hijo porque fue grosero conmigo. Y ese hijo representa la circulación. Voy a excluir el sistema circulatorio de mi vida. ¿Qué pasa? Oh, no se puede. No se puede. Me muero. O sea, dejo de existir. Y ahorita me vino una idea cuando les estaba diciendo eso. Imagínense al señor Frankenstein, al médico, creando su monstruo allá. Entonces él tiene porque en la película o en el libro lo que nos mostraban es una cabeza, unos brazos y unos órganos. Pero más allá de eso, él debía era combinar estos sistemas, ¿no? El sistema nervioso de todas esas piezas que iba armando, el sistema reproductor, el sistema linfático, hormonal, respiratorio, óseo, muscular, circulatorio, digestivo, urinario, para que fuera algo que pudiera avanzar en la vida, ¿no? Para que pudiera continuar. Por eso es que es importante esto de los sistemas. ¿Y qué pasa? Que cada uno de nuestros ancestros hace parte de nuestro sistema. Y si no lo conocí, y si no lo quiero, y si fue malo, y si hizo algo indebido, y si violó, y si mató, y si robó, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Ustedes qué creen que se hace generalmente con un miembro de la familia que comete uno de esos actos que yo acabo de nombrar? Lo aleja. Lo alejamos, lo callamos y dicen, quedó incompleto. Es de ahí que dicen uno igualito a su abuela. Se rechaza, se oculta, se calla, nos dice Cristina. Y cuando se oculta o se calla, eso se convierten en los famosísimos secretos de familia. De eso no se habla. Deje así. De Bruno no se habla. No. De Bruno no se habla. Entonces, la película Encanto tiene mucha pedagogía familiar sistémica. Por eso, aunque el otro se haya equivocado,
aunque del otro no se hable, aunque no sepamos la historia, aunque mucho te diferencies de ese ancestro, la invitación es: no señales, no hagas juicios, ámalo, ama a ese sistema de tu familia, porque tiene que ver contigo. Y más allá de ver contigo, tiene que ver con tu descendencia, con tus hijos, con tus nietos, con quienes se quedan cuando nosotros nos vamos. Y cuando nosotros nos vayamos, ¿qué clase de árbol le vamos a dejar a nuestros hijos? Todos los árboles tienen fallitas, le falla la raíz, de pronto el fruto no es tan bueno, de pronto la hojita está torcidita, pero el propósito y el trabajo es que hagamos que ese árbol lo podamos dejar lo más sano posible, podando, limpiando, dándole un nuevo orden y mirando con respeto a nuestras raíces para tener alas para volar. Finalmente, cuando Judy me hizo la generosa invitación de venir a compartir este espacio con ustedes, me dijo: Osvaldo, queremos hablar sobre este tema. Y entonces yo le dije: listo, pero no le coloquemos como constelaciones familiares o esto, porque de pronto puede generar confusión. Entonces yo le dije: con raíces tengo alas, porque cuando yo sano mis raíces, puedo dejar un árbol fuerte, sano, para que mis descendientes puedan volar, para que yo pueda volar. Muy bien. Permítanme un momentito que cerré el chat. No sé por qué cerré el chat. Ok, porque no había nada. Bien. Siguiente diapositiva. Cuando comenzó esta pandemia, sucedió algo que nos cogió a todos de imprevisto, nos dañó todos los planes, lo que creíamos que teníamos bajo control se desmoronó y algunos se fueron, algunos seres muy cercanos a nosotros se fueron y dejaron vacío emocional. Y es inevitable, la muerte es inevitable y hace parte de este proceso de la vida. Si la muerte no existiera, ¿qué pasaría si la muerte no existiera? A ver, cuestionémonos eso. Compartan conmigo. Si la muerte no existiera, ¿qué pasaría? Además de la sobrepoblación. ¿Qué pasaría si la muerte no existiera? ¿Qué pasaría si la muerte no... Sí, si no existiera... Mucha gente. Mucha gente. No podríamos en el plan. Pero además de eso, más allá de la sobrepoblación, ¿qué pasaría si no existiera la muerte? ¿Qué pasaría? Ponte a pensar, ¿qué pasaría si no nos muriéramos? Sí, Delia, seríamos inmortales. La pregunta es, si fuéramos inmortales, ¿qué pasaría? Cata nos dice, no habría evolución, no existiría la vida, la conciencia no evolucionaría. Si no existiera la muerte, la contaminación producida sería inmensa. El ser humano no tendría afán o no se ocuparía de desarrollarse, de cuestionarse, de lo que nos dice Lina, no valoraría la vida. Ya tú la tienes, no se te va a acabar, entonces no la valoras. Entonces, cuando algunas personas tienen una enfermedad complicada, mi suegro, yo recuerdo cuando tuvo un infarto, después de ese infarto, mi suegro comenzó a valorar más la vida, a decir voy a disfrutar cada momento. A él le gustaba tomarse sus traguitos y dijo, adiós licor de mi vida.
Entonces, es ante la inminencia de la muerte cuando el ser humano dice, yo debo hacer algo valioso con mi vida. ¿Qué pasa? Que hablamos de la muerte, pero de la muerte lejana, de la muerte de los otros, de la muerte que no me toca. Pero cuando esa muerte me toca, ahí se me acaba el discurso, ahí se me acaba la lógica. Yo entendía perfectamente eso, me digo a mí mismo perfectamente, ahí me entendía lo de la pedagogía familiar sistémica. Y mi mamá con 93 años, yo decía, mi mamá está grande, tenemos una buena relación, creo que nos hemos dicho lo que teníamos que decirnos. Cuando mi mamá se vaya, lo entenderé. Es un paso normal de la vida y la muerte hace parte de la vida. Claudia nos dice, no habría un despertar espiritual. Entonces yo me decía, mi mamá se va y lo voy a entender. Estaba en un entrenamiento de jóvenes en Ecuador cuando me enteré de la muerte de mi madre. Ahí se me acabó la teoría, ahí se me acabó el entendimiento y lo único que hice fue derrumbarme y sentir ese profundo dolor y sentir esa ausencia. Tomé aire, respiré, envié al grupo a un break, tenía 50 familias, los envié a un break y dije, bueno, mi mami se fue y me está dando más duro de lo que yo pensaba, mucho más duro de lo que yo pensaba. ¿Qué puedo hacer en honor a ella? Hacer bien mi trabajo, trabajar con estas familias y allanarles un poquito el camino, que no tengan que pasar, sí tienen que recorrer sus caminos, pero que no tengan que ser tan agrestes como los que ya los caminamos. Entonces yo dije, voy a hacer algo valioso en honor a mi madre. Entonces dije, bueno, familias, aquí estoy de nuevo. Eran las 11 de la mañana y vamos hasta las 6 de la noche. Entonces es eso, ¿no? Tener ese entendimiento de la muerte. Esta ilustración que está aquí es muy, muy, muy cercana, o yo diría que más cercana hacia la cultura mexicana, que es donde esta persona yace en su lecho y estos seres cercanos están llorando su partida, pero los que ya se fueron, los que antecedieron el camino, le están esperando allá. Y finalmente, es una creencia. Esto es una creencia. No sé si habrá, bueno, hay personas que dicen que es cierto, que esta puerta existe, hay otras que dicen que no. Finalmente, digamos que es una creencia. Y tú decides si lo crees o no. Un ejemplo de ello es la película Coco. Totalmente de acuerdo, Cata. Coco es totalmente sistémica y nos habla de todos estos temas. Pero mira y enfoquémonos aquí en estos que se quedan aquí sufriendo por quien se fue. La pregunta es, ¿por qué sufrimos? Mi esposa dice, yo no entiendo por qué sufrimos si se van a descansar. Yo no entiendo, mi esposa dice, yo no entiendo por qué sufrimos cuando otro se va, si finalmente esa persona se graduó de la vida. Y me pregunto yo, ¿será que a veces no lloro por quien se fue, sino por quién soy yo o por cómo me voy a sentir yo sin el amor, el respaldo, el acompañamiento de ese ser humano? Lloro más desde mi vacío. ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Y hasta cuándo voy a llevar este dolor? A ver, voy a leer aquí. Delia dice, porque en muchas ocasiones somos egoístas, sí. Y vamos a hablar de eso un poquito. Cuando un ser amado se va,
ni la teoría, ni la explicación, ni creer que hay vida más allá o que no la hay, te va a llegar a ese momento. En ese momento te llega la emoción y te atrapa. La cuestión va a ser, ¿cuánto tiempo te vas a quedar con esta emoción? Porque en el proceso de duelo está la negación, está el enojo y hacer todo el recorrido emocional hasta llegar a la aceptación. Cata nos dice, es el apego cuando se ha llevado una buena relación, sí, y se ha hecho todo lo debido, se siente en paz. Uno lo recuerda y quisiera volverlo a ver. La razón me dice una cosa y el corazón otra, dice Clara. Pero adicionalmente a esto, aquí cuando se tiene una buena relación, se extraña a esa persona. Pero cuando la relación no fue tan buena, también atrapa ese sentimiento de culpa y ese sentimiento de carajo, lo hubiera podido hacer mejor. Entonces, hay que pasar todo ese proceso de duelo hasta llegar a la aceptación. Y es claro que no a todas las personas nos va a durar lo mismo ese tiempo, ese proceso de aceptación. El tema que he visto en algunas consultas puntuales durante este año es cuando ese duelo no logra cerrarse y se mantiene a través del tiempo. Atendí a unos hermanos, cada uno por separado, y tienen más o menos la misma conversación. La conversación es la siguiente. Mi mamá, un ángel de Dios. Mi mamá estuvo muy pendiente de mí, dulce, tierna, cariñosa, amorosa, la mejor mamá del mundo. Mi papá, con el viejo no me llevo tan bien, él está vivo, pero él falló, él se equivocó, entonces comienzan los juicios. Él tuvo otra relación y tuvo otros hijos antes que nosotros, entonces es un mal hombre, es terco, pero mi mamá, bendita alma de Dios. Y mi madre falleció, creo que me dijeron ellos, hace 19 años. Pero yo no logro superar ese dolor. Para mí es tan triste que mi mamá no esté, yo no puedo que mi... ¿Qué piensan ustedes de esta postura? Te estoy hablando de un hombre de 47 años que perdió a su madre hace 19 años y aún no ha cerrado el duelo, aún no ha llegado a la etapa de aceptación. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Quiero escuchar o quiero leer. Que no es normal. ¿Sí? Que no está dentro de los rangos que consideramos normales, ¿no? Porque yo digo, sí, debo vivir mi duelo, debo sufrir, tengo que renegar y culpar a Dios y maldecir y bueno, pero finalmente después va a llegar la calma y va a llegar la aceptación. Entonces, sí, como que no. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice esto? Estoy hablando con casos de la vida real. Hombre de 47 años, padre falleció hace 19, necesita manejar su duelo, nos dice Cristina. Claro, necesita manejar su duelo porque es un duelo que lleva 19 años. Entonces, también nos habla de no tomar la vida, de estar en una postura, en una mentalidad infantil, de la cual hablamos el año pasado, cuando hablamos de las heridas de la infancia, que está pendiente de reconciliarse con su padre. Nos dice Jenny. Y Delia dice, necesita aceptar y cerrar ese duelo. Claro, porque pongámonos en el caso de esa mamá. Aquí la mayoría son mujeres. Ponte en el caso de esa mamá amorosa, cariñosa, que lo mimó y estuvo tan pendiente de él. Y si tú estuvieras mirando desde afuera de este cuadro de tu hijo 19 años después todavía llorando por ti, ¿cuál sería tu sensación? Cata dice, dependiendo de cómo fue la muerte y la situación de cómo vivió con ella, lo hace sentir que aún no ha muerto. Ok, creo que ella tuvo, si no estoy mal, un derrame cerebral. Entonces mira que cada persona tiene un proceso totalmente diferente al otro. Entonces, a veces nos quedamos aquí. Pero la pregunta es,
tú como madre, si estuvieras allí mirando como aquí en la pantalla el desarrollo de la vida de tu hijo y tu hijo está todavía en esta postura, está todavía inclinado a tus pies llorando, aquí hay alguien respaldándolo, aquí hay alguien más respaldándolo, me voy a poner en el caso de esta persona que te digo, en este caso sería su hermana y su sobrino, porque él decidió no casarse y no tener hijos. ¿Qué tú estarías viendo como madre desde afuera? A ver, quiero escuchar. Yo no sé, a mí se me ocurren unas cosas que digo, ay Dios, ¿de dónde se me ocurre esto? Pero se me acaba de ocurrir eso. Si tú estuvieras viendo esto, ¿qué pasaría? Alguien que me escriba, alguien que abra el micrófono. No me dejen solo. Bueno, me dejaron solo. Voy a seguir. Entonces, programas en su vida bloqueados. Entonces, Claudia nos dice que este hombre tiene unos programas bloqueados en su vida y no ha dejado ir a la madre porque tiene unos apegos. Exacto. Entonces, Porque de pronto por el comportamiento, tuvo mal comportamiento con la madre y viene el arrepentimiento. sí, ok, sí, pueden haber arrepentimientos, estos apegos. Y lo que nos dice Claudia, estos programas bloqueados que, que, que es un bloqueo, algo que nos impide continuar hacia la vida, algo que nos impide avanzar. Entonces, si la despedida de algunos es el reencuentro con otros y lo dejamos en la imagen, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer por esos que me anteceden en el camino? Vivir la vida al máximo, hacer algo valioso con mi vida. Vivir la vida al máximo es la mejor ofrenda que podemos brindar a quienes ya se fueron. Por culpa no ha aceptado y hay remordimientos que lo bloquean para seguir. Sí, puede ser por culpa, por un amor ciego, por diferentes cosas. Entonces, yo como padre, mi objetivo y mi propósito sería que, dado lo que me ha costado la relación con mis hijos, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, los momentos de sol, los momentos de lluvia, los momentos buenos, los no tan buenos, que al final de mi camino, lo que a mí realmente me gustaría, quisiera o espero, es que ellos hagan algo valioso con su vida y que vivan su vida al máximo, sin mirar hacia atrás, desapegándonos de la culpa, del remordimiento y de lo que pudimos hacer mejor. ¿Y qué pasó? Pues que la pandemia se llevó a muchos seres queridos, seres cercanos, y entonces se puso en evidencia nuestra vulnerabilidad y ante todo que no tenemos el control de nada. Hay una frase que dice, si le contaras tus planes a Dios, Él se reiría. Algo así creo que dice esa frase. Si le contaras tus planes a Dios, Él se reiría. Porque en muchas ocasiones estamos haciendo planes. Después voy a hacer esto. Cuando grande voy a hacer esto. Cuando tenga dinero voy a hacer esto. En algún momento voy a pedir perdón. En algún momento voy a sanar esa relación. En el momento oportuno me reconciliaré. Ya vendrá. Pero no tenemos la certeza de que eso vaya a suceder. Lo mejor que podemos hacer por nuestros ancestros, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por los que vienen detrás de esa vida que me viene dada de lejos, es que en memoria de ellos vivamos la vida plenamente. Plenamente. Lo que represente para cada uno plenamente. Lo que represente para cada uno el éxito. Lo que represente para cada uno
el triunfo, el logro, lo que represente para cada uno. Hacer lo que te gusta es libertad. Que te guste lo que haces es felicidad. Esos que ya se fueran y que en algún momento, así aquí ya seamos todos adultos, ya tengamos cédula, ya tengamos hijos, ya tengamos nietos, la mayoría, algunos tengamos nietos, en algún momento fuimos niños. Pero, ¿cómo querrían vernos nuestros ancestros? ¿Como esos niños en blanco y negro? ¿Como este niño de color y haciendo algo diferente con tu vida y algo que tenga valor para ti y que deje una huella en el mundo? Esa ilustración, esta chiquitina, creo, a mí me parece que es una niña, ocupó el primer lugar y mira con tristeza, con enfado, no sé cómo decirle a esa mirada, a esta otra chiquitina que está toteada de la risa porque ocupó el tercer lugar. Y en muchas ocasiones tenemos a seres humanos que están aquí, en un pedestal, en algún área de su vida, en el cual han obtenido logros, en el cual han alcanzado algo valioso, algo importante, pero miran hacia afuera a alguien que está disfrutando más que ellos y que de pronto no tiene tanto como ellos. ¿En qué se basa la diferencia? ¿En dónde está la diferencia? ¿En dónde está la diferencia? En la elección, en la decisión. Porque ser feliz no es por lo que tengo. Yo no soy feliz si tengo el 1 o tengo el 3. Yo soy feliz por quien soy, por la vida que yo decido vivir y por la forma, la manera en la que yo estoy viendo esa vida. Eso va a determinar que yo sea feliz con esto. Y podrá mirarme y decirme, conformista, tú tienes solamente un 3. Y le va a decir, pero me gocé tanto llegando a conseguir ese 3, allá atrás en el pasto con esos balones. Cristina nos dice que ganar no es ser exitoso. Sí, en algunas ocasiones ganar es ser exitoso, en otras no necesariamente, sino el haber hecho lo que hice con total satisfacción. Ok, estoy alineado contigo, Cristina. Tenemos como el mismo observador. Entonces, Ortega y Gasset nos dicen, yo soy yo y mi circunstancia, y si no salvo a ella, no me salvo yo. Absolutamente todos los seres humanos tenemos circunstancias. Todos los seres humanos tenemos circunstancias en las diferentes áreas de la vida. A mí me cuesta comunicarme, a mí me cuesta traer el sustento a la mesa, a mí me cuesta mantener una relación, a mí me cuesta amarme, a mí me cuesta el tema de la salud, a mí me cuesta la espiritualidad, a mí me cuestan mis emociones. Cada uno de nosotros en algún momento de la vida ha tenido o tiene una circunstancia. Pero lo menos conveniente que yo puedo hacer es victimizarme de esa circunstancia y más bien la invitación que te hacemos desde la pedagogía familiar sistémica es salvar esa circunstancia, mirarla con buenos ojos y salvarme yo. Y ahí estamos hablando de el yo, de los míos y de mi sistema. Esta fotito nos va a hablar de un tema que ya tiene que ver con la teoría sistémica y se llama la buena conciencia y la mala conciencia. Y les voy a pedir que por favor me digan qué ven en esa ilustración
y me lo pueden decir verbalmente o aquí a través del chat, que en este momento lo tengo abierto. ¿Qué ves en esta imagen? O además de lo que ves, ¿qué interpretas? O además de lo que interpretas, ¿qué sientes? ¿Qué te dice esta imagen? Patricia, ¿me repites, por favor? Un niño regañado. Un niño regañado. Muy bien. ¿Qué más vemos allí? ¿Qué más vemos allí? Los leo, los escucho. Aprovechemos el tiempo. Son las 8:11. Sí, un dibujo que hace el niño, que es un círculo, y el señor, el mayor, que podría ser su padre, lo está, le está objetando ese dibujo, le está criticando ese dibujo, y el niño se siente mal, porque está agachado. Muchas gracias, María José. Cata dice un juzgamiento sin haberlo escuchado. Claudia dice la indiferencia de la abuela. La indiferencia de la abuela. Yo quiero leer más. Yo quiero ver porque aquí ya ella resultó abuela. Aquí ya dijimos que no escucharon, que hay un juzgamiento. Aura nos dice dando una orden. ¿Qué más? Pero yo quiero que vayamos un poquito más. Están en un mundo cuadriculado y el niño pintó un círculo. Jenny. Ok. Hacia allá iba, Jenny, hacia allá iba. Los anteriores nos apoyan, pero eso, la frustración del niño, la sumisión del niño. Cristina dice, la diferencia del pensamiento cuadriculado y no aceptar la diferencia. Muy bien. Entonces, un niño juzgado, la abuela indiferente, sin tomar partido. Entonces, ella ya el círculo vicioso. Muy bien. Bueno, pero a ver, ¿cuántos participantes tenemos? Voy a mirar acá. 50 participantes y me están escribiendo las mismas 5 personas. Me encanta leer a estas 5 personas, pero quiero escuchar algo más de los otros 40 y tantos. Bien, mira, la buena conciencia, la mala conciencia, nos dice que para el sistema, la buena conciencia es todo aquello que se hace igual a como se ha venido haciendo. En este caso, ¿de qué color está escrito la buena conciencia? ¿De qué color está escrito la buena conciencia? Negra. Negra. Entonces, todo lo que en esta ilustración es negro es la buena conciencia. Esa es la buena conciencia de nuestra familia. Somos cuadriculados, siempre lo hacemos cuadriculado, nuestros modelos son cuadriculados, las telas son cuadriculadas, los accesorios son cuadriculados. Esa es nuestra conciencia. Y la mala conciencia es color Rojo. rojo. ¿Y en la ilustración que hay rojo? Sí, el círculo del niño. Un círculo. Lo estás haciendo diferente, no eres como nosotros. Eso es terrible para el sistema. Y ya les voy a explicar por qué. Hay algo que dentro de las constelaciones familiares se llaman las frases sanadoras. Luego de hacer una configuración, luego de hacer esta representación sobre el psicodrama que estamos trabajando, se utilizan unas frases sanadoras. Y una frase sanadora, por ejemplo, de este niño hacia estos adultos, que ustedes ya dijeron padre y abuela, que según mi interpretación serían padres los dos, pero está bien, padre y abuela. Una frase sanadora de este niño hacia estos adultos sería, por favor, mírenme con buenos ojos si decido hacerlo de manera diferente. Y eso es lo que pasa cuando vamos en contra de la conciencia de la familia. Les voy a dar un ejemplo. A ver cuál ejemplo se me ocurre. Ya. Hace muchos años fui a una fundación que se llama la Fundación Semillas de María para jóvenes con problemas de adicción en el barrio 20 de Julio.
comencé a hacer un trabajo con los jóvenes, a relacionarme con ellos, a escucharlos, a tener conversaciones de corazón a corazón con ellos. Y finalmente tuve una conversación con un joven al cual nunca le dijeron por su nombre, pero recuerdo el apellido, le decían el Vampi. Le decían el Vampi. Era un joven extremadamente delgado, ojeroso, le faltaban algunas piezas dentales. Y en una de las conversaciones, él me dijo que su papá estaba en la cárcel, su mamá estaba en la cárcel, o si no estoy mal, su mamá estaba en la cárcel por haber matado a su papá, algo así, y a través de las diferentes generaciones en esa familia, siempre habían sido asaltantes, habían sido ladrones. Cuando ese niño era pequeño, su papá lo llevó a hacer un robo. Su papá lo llevó a hacer un robo y aunque él tenía como 10, 12 años, le dio un arma. Una señora salía de un banco y cuando ella se estaba subiendo a su carro, la interceptaron y le jalaron el bolso. La señora no quería soltarlo y el papá le dijo al niño, dispárele, dispárele. En ese momento, ¿cuál era la buena conciencia para ese muchacho que les estoy contando la historia? Que no recuerdo el nombre, pero le decían el Vampi. ¿Cuál era la buena conciencia para ese muchacho en ese momento? La educación que le dieron a él en el ambiente del robo, de la delincuencia. Y debía cumplir con la orden que le estaban dando. Entonces, ¿cuál era? Cristina nos dice, hacerle caso al papá. Y María José, ¿estás de acuerdo? ¿Hacerle caso al papá? ¿Obedecer Sí, esa orden? en este caso es obedecer la orden. Exacto. Obedecer la orden. Y entonces, eso me gusta. Están súper, súper, súper precisos con esto. Porque aquí generalmente la gente dice, no, la buena conciencia es hacer lo que le dicta su corazón. No, la buena conciencia es lo que nos dice Cristina, hacerle caso al papá. Y María José nos dice, obedecer la orden. Claro, porque si no le disparas, está yendo en contra del sistema, de tu papá, de tu mamá, de los que vinieron detrás tuyo. Entonces, en ese momento, este muchacho disparó, hirió a la señora y finalmente terminó en esa fundación en donde yo les dije. La buena conciencia es hacer lo que se ha venido haciendo en el sistema y repetirlo sin siquiera cuestionarlo. Entonces, si nos vamos aquí a lo que ustedes dijeron de la buena conciencia y la mala conciencia, nos dice, ¿qué nos dijeron ustedes? Dice, un juzgamiento sin haber sido escuchado. Aquí este muchacho no tenía derecho a opinar. Y lo haces, lo haces. La indiferencia de la abuela, ¿sí? La indiferencia del resto del sistema. Tienes que cumplir con la buena conciencia de la familia, dando una orden. El padre le da una orden. El niño se siente juzgado y además de sentirse juzgado, siente que eso no está bien hecho, que va en contra de los principios de la humanidad, que de pronto alguna vez escuchó que debíamos tratar a los otros con respeto, pero está por encima el sistema familiar. Están en un mundo cuadriculado y el niño pinta un círculo. Están en un mundo de violencia y el niño no puede pintar un corazoncito y decirle a la señora, tranquila, váyase con el dinero, porque en ese momento para ellos ni siquiera es dinero, es mi botín y yo lo merezco. La frustración del niño, la sumisión del niño. Aquí está, clave lo que tú nos dices, sumisión. Nosotros bajamos la cabeza ante nuestro sistema y tenemos una sumisión de forma ciega. Y en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, ni siquiera sabemos a qué le estamos siendo leales.
Ni siquiera sabemos a qué le estamos siendo leales. ¿Por qué? Porque está en un punto ciego y si no lo puedo ver, no lo puedo resolver. La diferencia del pensamiento cuadriculado y no aceptar la diferencia, el niño juzgado, la abuela indiferente, sin tomar partido, el círculo vicioso, un entorno cuadriculado que rompe ese esquema, la no aceptación. Entonces, todo eso que ustedes dijeron es lo que se está evidenciando aquí. Entonces, ¿cuál es la invitación? Hace poco les dije una frase sanadora. Este niño se inclina hacia los adultos con respeto, no con juicios. ¡Ay, ustedes lo están haciendo mal! No, no, no. Se inclina con respeto porque eso está bien para ellos, es lo que aprendieron, es su aprendizaje de vida. Se inclina con respeto ante ese sistema que es mucho más grande que él, todo este sistema es más grande que él, y les dice, por favor, mírenme con buenos ojos si decido hacerlo de manera diferente. O, por favor, denme permiso de hacerlo de manera diferente. Hay otro capítulo que se llama las frases sanadoras, pero ya llegaremos a él. Por el momento es entender esto. Las personas en muchas ocasiones actuamos de forma ciega por seguir los mandatos del sistema. Entonces, cuando hablamos de la genética, entonces decimos, es que en mi casa, o bueno, a ver, los Martínez, es que los Martínez, todos, cuando pasamos los 50 años, nos morimos de un infarto. Mi abuelo se murió a los 50, mi bisabuelo se murió a los 50, mi papá se murió, mi abuelo se murió a los 50 y tanto, mi papá se murió a los 50 y tanto, mi hermano mayor se murió a los 50 y tanto. Entonces yo, como tengo 50 y tanto, por una lealtad, por un amor ciego, por esta buena conciencia, hago fila y bajo la cabeza y digo, el próximo soy yo. El próximo que va en esa filita soy yo. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo cuestiono. Porque el sistema es mucho más grande que yo. ¿Ok? Quiero saber si hasta el momento hay dudas o preguntas. Y también quiero pedirle el favor a Julie que me diga hasta qué horas vamos, porque quiero que me diga a Julie hasta qué horas vamos. A ver, ya me estabas escribiendo. Julie me dice, vamos hasta las 8:30 o antes para preguntas. Es que yo comienzo a hablar y el tema me va atrapando y me voy quedando allí. Tenemos las 8:23. Yo creo que como abrebocas está interesante que dejemos hasta aquí si tienen preguntas. Entonces, por favor, abran micrófonos, activen el chat, por favor, y díganme qué preguntas tienen, qué les está quedando de este tema, que me digan en esta conversación que hemos tenido, aunque he conversado más yo, en esta conversación que hemos tenido durante el día de hoy, me he dado cuenta ¿de qué te has dado cuenta? Los escucho. Cristina nos está agradeciendo, pero más allá del agradecimiento, yo quiero que hagamos preguntas, Cristina, que nos cuestionemos, que reflexionemos. Además de la pregunta, de pronto, alguna reflexión. Delia dice, ¿así sea malo? Delia, entonces, decimos que los actos o los eventos no tienen el sello de bueno o de malo. Entonces aquí es cuando le quitamos el juicio. No es bueno, no es malo, es. Luego le damos la connotación de bueno o de malo. Y si yo debo seguir la buena conciencia de mi familia, la seguiré así no sea buena. Así no sea buena, la sigo. Por ejemplo, hay familias que repiten muchos patrones. Entonces, todos nos separamos. En mi casa todos nos separamos.
En mi casa todas las mujeres somos maltratadas. O en mi casa todos los hombres somos maltratadores. En mi casa, entonces, es importante entenderlo sin juicios y que nos observemos sobre cuál es la buena conciencia de mi familia. Ahora, ¿quiere decir que todo es malo en mi familia? No, 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 no. Por ejemplo, la buena conciencia de mi familia puede ser serviciales, estar al servicio de los demás. La buena conciencia de mi familia puede ser todos estamos comprometidos con la justicia. Entonces yo estudié Derecho y mi papá era el que resolvía los temas en su empresa. No sé, no nos quedemos con que es algo bueno o malo. Es algo que repetimos ciegamente. Juan, Claudia, lo más importante es dar un paso al frente y salirnos de esa fila. Claro, ¿cómo me salgo yo de esa fila? Primero, sin juzgar que el evento que sucedió es malo o bueno, sin creerme mejor que los demás y decir, uy, es que mis padres lo que hicieron, mis hermanos lo que hicieron, yo lo voy a hacer diferente, pero creyéndome mejor, no, yo lo voy a hacer diferente, con respeto y honrando la historia, lo que sucedió. Muchas veces nos olvidamos por completo de los antepasados, dice Cecilia. Y de ella lo malo juzgaría. Cuando yo juzgo, finalmente estoy poniéndome por encima de mi sistema y diciendo yo soy mejor que ustedes. Y eso también causa desorden. Mi entorno familiar es más grande de lo que pensaba. Sí, Moni, todos nuestros entornos son más grandes de lo que pensamos. Bueno, yo estaba aquí. Ah, sí, aquí en Moni. Y sigo con Claudia. Sí, claro, desde el amor. La única manera de salirnos de esa buena conciencia es desde el amor. Y el amor no juzga, no juzga. Julie, no olviden que esta es la primera sesión de 6. Vamos por 6. Y cada conversación va a estar entrelazada y se va a ir complementando y vamos a estar entendiendo muchos temas y de pronto en la tercera vamos a retomar algo de la primera y vamos a hacer que todos se vinculen muy bien. El próximo martes, 1 de marzo, a partir de las 7 de la noche, y muchas gracias por su participación, nos dice Julie. Y vamos a estar muy puntuales. ¿Cuál es mi propósito? Que aprovechemos el tiempo lo mejor posible, que invirtamos 1 horita y media, pero que lleguemos todos puntuales y a las 7 en punto comencemos con esta conversación. Que si tienes preguntas, las desarrollemos entre todos. Que si tienes inquietudes, las compartas. Que si tienes apreciaciones, las compartas. Definitivamente tengo la certeza que todos somos maestros y aprendices y que cada vez que tú haces una pregunta es beneficioso para todo el grupo y para mí. Entonces, que nos apoyemos y nos respaldemos, porque hacemos en este momento, hacemos parte de un sistema y ese sistema se llama SOMEC. Y entonces nos vamos a estar apoyando, respaldando y eso va a ser beneficioso para todo el grupo. Gracias, Osvaldo. Con mucho gusto. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí dejamos por hoy. Muchas gracias por esta oportunidad de traer una mirada que tenemos nosotros, que puede ser que compartas mucho de esa mirada o poco de esa mirada, pero que tengamos la posibilidad de reconocer esa otra mirada y ver cómo eso nos puede apoyar en el desarrollo de nuestra vida y de aquellos a los que amamos y sentimos como nuestros. Muchísimas gracias, Osvaldo. Muy Vaya, interesante. muchas gracias por tu participación. Hasta el martes nos veremos. Nos vemos dentro de 8 días. Yo voy a estar ansioso porque llegue cada martes, porque estén todos ustedes y porque tengamos más invitados. Igual, los invitados que lleguen y que no hayan estado en esta conversación, vamos a irlos enganchando porque cada conversación va a tener su valor y su significado.
Es correcto, Osvaldo, mil gracias. Muchas De gracias. verdad, la apertura a esta primera sesión fue muy, muy interesante y sé que el próximo martes vamos a tener inquietudes y vamos a tener muchas más personas participantes. Es una feliz noche para todos y muchas gracias, familia Somec. Julie, y vamos a tener algunos ejercicios, entonces te voy a pedir el favor que tengas lapicero y que tengas un papelito. Vamos a hacer algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Gracias, nos vemos el próximo martes. Buenas noches. Muchísimas gracias, Buenas excelente noche para noches. todos. Bueno, yo voy a leer aquí. Gracias, buenas noches, gracias. Excelente, muchas gracias. Buenas noches. ¿Se puede tener algún material escrito para preparar la próxima sesión? Sugiero unos minutos para recapitular los temas tratados. Sí, perfecto. Podemos hacer un pequeño memory land al comienzo. Al comienzo, lo que vamos a hacer por tu propuesta, Cata, entonces comienzo con la presentación de las diapositivas poco a poco en los primeros 10 minutos mientras que le damos ingreso a los demás. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Patricia, Constanza, Julie, Berta, María, María Patricia, Lina, César, Patricia, Carmen, Clara, a cada uno de ustedes muchas gracias por la participación. Cata, gracias por tu participación.